porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El Ministerio Fuente de Vida presenta su programa El Poder del Espíritu, con la evangelista María Furi. Te sientes solo y sin paz en tu Muy buenos ser. días, amados oyentes. Tengo el placer de presentarme ante ustedes. Mi nombre es María Funes. Soy de San Pedro Sula, Cortés, Honduras, Centroamérica. El propósito de estar enfrente de ustedes es para compartir un momento de decirles mi llamamiento, cómo Dios vino a mi vida. Pues, como ustedes verán, el tiempo ha corrido y la historia sigue su curso. En el año 1981, Dios me alcanzó a través de Biblia Católica, prestada por 3 tías. En aquel entonces yo no era cristiana, no sabía nada de Cristo, pero sí tenía temor de Dios. Y en aquella ocasión, Dios me habló cuando leí toda la Sagrada Escritura. Y en aquel momento, Dios me mostró una visión. Y en la visión era un llamamiento que Él me hacía, el cual yo no entendía nada de esto, por cuanto yo no entendía la cristiandad. Pero antes de Él llamarme, quiero decirles que cuando estaba leyendo la palabra de Dios, yo me estaba quemando, porque yo con veladora me estaba alumbrando la Biblia para leerla, porque no tenía electricidad en mi casa por algunas razones que estaban pasando en mi comunidad. Pero cuando yo me estaba quemando, en aquel momento oí 3 veces una voz de un anciano que me gritaba y me decía: despiértate que te estás quemando. A la tercera vez fue cuando mi corazón sintió inmediatamente, sintió una desesperación de despertarme, y en aquel momento me desperté y fue cuando me sentí toda quemada y cuando Dios se me mostró en esa ocasión, y luego pasaron unos segundos y yo me puse a llorar porque yo no sabía cómo hablar con Dios. Empecé a decir los credos, Ave María y tantas cosas que sentí que nomás retumbaba en el techo. Pero cuando me dormí llorando fue cuando se me presentó este anciano de días, como un anciano de 90 años, pero sin arrugas, sin nada, blanco, con su cabellera blanca, su túnica blanca, sentado en un trono, con un cetro en la mano, y las nubes del cielo lo paseaban, y debajo del trono había unas letras que se movían electrónicamente y decía: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres que hacen la voluntad de Dios. Y por un segundo pasó todo esto, y cuando esto estaba pasando, en la misma visión me encuentro entrando en un templo católico con láminas canaleadas de colores y en una ciudad que yo jamás había visto, y era Nezahualcóyotl, México, Distrito Federal. Entonces, cuando esta visión aparece, que yo estoy entrando y le digo a 2 sacerdotes que estaban ahí: sacerdotes, decirle la verdad a la gente. Y entonces ellos se molestaron conmigo, porque yo dije: derrumben esas imágenes que no son Dios. Y el pueblo me quedó viendo y decían: saquen esa señora. Pero nadie me tocó, pero uno de los que estaban sentados sí vino a mí y me llamó hacia afuera y me sacó. Pero en aquel momento él estaba mirando aquella visión del anciano, y el pueblo que estaba sentado también miraba aquella visión, y gente alrededor de ahí, como un mercado, también estaban mirando algo, el espectáculo. De repente empezaron las personas a levantarse de la tierra con vestiduras blancas, y entonces el sacerdote miró todo aquel evento que estaba aconteciendo y la gente, y decía todo mundo que quería subir.
El sacerdote quería subir a donde estaba aquel anciano. Y yo en aquel momento me sobaba mi mano porque él me apretaba. Y yo dije, Señor, yo quiero subir también. Y se acabó la visión. Esa es la visión de un llamamiento. Cuando a los 3 meses yo me encuentro viajando hacia Distrito Federal, México, sin saber dónde era. Y yo creo, sin saberlo, se estaba cumpliendo la visión de mi llamamiento, sin saber nada de qué era esto. Pero pasó el tiempo y gracias a Dios, hasta el día de hoy me encuentro aquí hablándoles de este mensaje, de esta palabra que yo no entendía, pero que el Señor me llamó. Ahora yo quiero hablar acerca de un punto de las Sagradas Escrituras, en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 3, cuando Dios llama al profeta Samuel. Quiero leerles un poquito de la Escritura. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿por qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamarle una segunda vez, y otra vez se levantó y fue a preguntarle a Elí lo mismo. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Recordemos que Dios tenía una promesa con la mamá de Samuel, y esta promesa era que Ana en silencio buscaba el rostro de Dios porque ella no tenía hijos, y ella era afrontada constantemente, y ella era vituperada constantemente, y su esposo se había traído una señora en su vida, pero y con esta sí tenía hijos y era vituperada. Pero Dios escuchó el clamor de Ana y le dio a Samuel, y ella lo dedicó a Dios desde los 3 añitos. Dice, él vivía en el templo con el sacerdote Elí, pero vemos la historia. Y esto es el acontecimiento cuando Dios llama a una persona. Hay personas que no entienden el llamado de Dios, como me pasó a mí. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene un propósito específico para nuestra vida, y porque Él quiere vasos que le sirvan para su honra y su gloria. A veces no podemos comprender totalmente esto, pero Dios paso a paso nos está llevando de la mano. Y les quiero decir que este ministerio evangelístico Fuente de Vida, con su programa El Poder del Espíritu, este programa se transmite cada viernes 10:30 de la mañana, y iniciamos desde hoy con el favor de Dios. Y dice Apocalipsis 7, en el verso 17, dice así: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así sale la música de nuestro ministerio. Y otra cosa que quiero anunciarles es de que Dios puede hacer el cambio en cada persona. Dios llama a hombres y mujeres, porque Dios se complace en aquella persona que le busca, en aquella persona que quiere servirle, y en aquella persona que tiene temor de Dios. En este caso yo tenía temor de Dios, pero yo no era cristiana. Nunca nadie me habló de Cristo, hasta que el Señor se me presentó por medio de esta Biblia católica que yo estuve leyendo por 3 noches y era prestada, y como yo me fatigaba de tanto cansancio, pues me quedé dormida sobre ella y por eso me quemé. Ahora bien, Dios está llamando para que nosotros reconciliemos con Dios,
para que nosotros entendamos el llamamiento de Dios, para que nosotros entendamos que Dios es bueno y que Dios tiene un propósito para nuestra vida, porque Él nos quiere alcanzar, porque Él no en vano fue a la cruz del Calvario, porque Él mismo, el Padre Celestial, el que yo miré en visión, Él mismo nos llamó por su gracia y misericordia a través de Jesucristo y poniendo a su Hijo en la cruz para redimirnos a nosotros, dice la palabra, que escondió su rostro para no ver el sufrimiento terrible que los humanos de aquella época, estamos hablando de aproximadamente 2000 años atrás, cuando la palabra de Dios escaseaba, dice en el libro de Samuel, y por eso Dios se complació en llamar a Samuel, porque todo estaba en ese tiempo mal. Los hijos del sacerdote Elí se corrompían constantemente, vivían con las mujeres a un lado del atrio del templo, era una corrupción, y también habían perdido batallas, guerras en Israel por lo mismo, porque cuando el pueblo se desenfrena para no buscar de Dios o se aparta de un Dios vivo, real y verdadero que ha conocido a través de la historia y que en aquel momento Dios estaba tratando para llamar a un niño que en el futuro sería la gloria de Jehová a través de su boca, a través del llamamiento como profeta de Dios. Este hombre fue respetado, este hombre fue amado, pero sus hijos que salieron de él ya no fueron lo mismo. Ya estos muchachos ya cambió todo y el pueblo pidió entonces que se le diera un rey. Y es cuando vemos la historia de Saúl cuando llega al trono. Dice la palabra de Dios que el pueblo había desechado a Dios y por tanto había desechado la palabra de Dios. Y al desecharlo a él, el pueblo estaba solo, estaba abandonado. ¿Por qué? Porque era igual y similar a las naciones que tenían todo tipo de idolatría, todo tipo de engaño. Israel se encontraba en esa condición porque no buscaba a Dios, porque no obedecía los principios de Dios. Pero yo creo que Dios tenía algo especial en la vida de cada uno de ellos, porque Dios amaba a su pueblo y lo sigue amando hasta el día de hoy, como nos ama a nosotros, como Él nos llama a nosotros, como Él nos busca, Él nos prohija, Él nos protege, Él nos ayuda, Él extiende su misericordia, Él extiende su gracia y es por ello que Dios siempre está para nosotros. Nosotros somos los que abandonamos a Dios. Dios no nos abandona. Nosotros somos los que nos alejamos. Nosotros somos los que no queremos seguir en este camino y por eso es que vienen dificultades, vienen problemas, pero no es Dios el que nos causa el problema. Somos nosotros que nos causamos a sí mismos problemas y también le causamos problemas a Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios se entristece, el corazón de Dios llora, porque Dios es Dios que ama a la humanidad. Y si no la hubiese amado, no hubiese ido Jesucristo a la cruz. Pero por ese amor bendito es que Él llama a hombres y mujeres para que vayan con este mensaje y le digan a la humanidad que Él vive, que Él es real, que Él está allí para buscar a toda persona que quiera encontrarse con Él. Ahora bien, muchas veces personas pueden decir yo vine a Cristo, pero no es así. Cristo lo llama a uno, porque si no lo llamara, entonces ¿por qué fui llamada yo en una visión? Ahora bien, comprendamos pues que Dios está siempre para nosotros y estará siempre. Y dice la palabra de Dios que Él está con el angustiado, Él está con el abatido, Él está con aquel que no tiene nada, con el que se siente solo, con aquel que quiere quizás hacer cosas indebidas porque no encuentra la solución a sus problemas. Pero Cristo es la respuesta. Cristo está buscando de que tú le dejes entrar en tu corazón, que tú le dejes una oportunidad, que tú le dejes que Él venga al encuentro contigo. Entonces Dios estará allí para consolarte, para tocar tus heridas, sanártelas, para decirte, hijo mío, yo estoy por ti. Ahora bien, voy a leer el Salmo 139, que es un salmo muy precioso, muy bonito, y para que ustedes miren que Dios es maravilloso. Y por qué el rey David se complacía en Dios y le cantaba.
David era un siervo de Dios llamado por el Señor también. Y David sufrió ciertamente, pero Dios hizo engrandecer su vida, hizo engrandecer y prosperar su vida. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos bendice. Cuando nos alejamos de Dios se pierde la bendición. Cuando nosotros por error o por negligencia o por necedad o por orgullo, soberbia, que es lo que nos presenta el mundo, es cuando nosotros nos encontramos a veces abatidos porque nos olvidamos de Dios. Y cuando nos olvidamos es cuando Dios está triste. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos abandonado a Él. Dios llora, Dios sufre cuando una alma va para atrás. Ahora bien, voy a leer Salmo 139, dice al músico principal, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la conoces toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Esto es, no lo puedo comprender. Dice el rey David, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Donde quiera que yo me esconda, ahí está tu presencia. Aún debajo, en el centro o a un lado de la oscuridad no puedo estar, porque la misma oscuridad resplandece. ¿Por qué? Porque está diciendo, ahí está un hijo de Dios. Y cuando Dios está hablando a nosotros a través de su palabra, de que Él nos ama con un amor incondicional, con un amor eterno. Él conoce que su creación necesita de Él. La palabra de Dios dice que Él sustenta con su palabra de su poder, Él sustenta la tierra. La creación fue ordenada, organizada por ese amor, por ese amor que Él tiene para su creación y la sustenta. Dice la palabra de Dios que los hombres trabajan y las flores dice que no trabajan ni hilan, pero reciben la belleza y la hermosura de Dios. Pero nosotros recibimos el alimento de Dios, recibimos la vida de Dios, recibimos la sustancia de Dios, recibimos todo de Dios. Nada hay algo que el mundo o el enemigo de Dios nos haya dado. Lo único que nos ha dado es problemas. Lo único que nos ha hecho es que nosotros desviemos nuestra mirada de Dios. Lo único que ha pasado es que cuando nosotros nos encontramos abatidos, angustiados, ahí no hay amigo. Y si hay un amigo, cuídelo. Pero los amigos verdaderos son aquellos que le desean el bien, aquellos que quieren que usted prospere, aquellos que quieren que usted salga de la mediocridad. Ahora bien, no hay amigo, mejor amigo que Jesucristo. Cuando usted viene a Él, usted se ha encontrado con el verdadero amigo, con el verdadero Hijo de Dios, con el Santo de Israel, con el santo y perfecto Mesías. Bendito sea el Señor, porque Él en su gran misericordia está siempre tocando a la puerta de nuestro corazón y nos está llamando, nos está diciendo que nosotros tenemos que recibir esa bendición de Él. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Una persona que le desee bien, una persona le ama. Pero nuestro Dios no solo nos desea bien, sino que nos da todas las cosas y aparte su gran sacrificio terrible que hizo en la cruz para traernos, para reconciliarnos con el Padre Celestial. Recuerde que cuando una persona está en el mundo, es una persona diferente a cuando Dios la ha llamado, la ha salvado, la ha limpiado. Es muy diferente. Podemos ver pues que en el mundo hay muchas cosas que no agradan a Dios, porque todas están bajo el maligno. Pero cuando la persona viene a Dios, a Cristo Jesús, encuentra la felicidad, encuentra la paz, encuentra la armonía con Dios, encuentra que Dios mismo es su amigo. ¿Por qué? Porque Dios quiere ayudarlo, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere exaltar su nombre a través de ese vaso de barro, porque eso es lo que somos, un vaso de barro en las manos del alfarero. El alfarero nos usa,
Nosotros solamente somos conductores de esta palabra que fue guiada por el Espíritu Santo a nosotros, dada a nosotros para enseñanza, para guía, para consuelo, para fortaleza, para seguridad, para confianza de que Dios es Dios y que aquí habla de Él. La palabra santa de Dios se expresa de esta manera, de que Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. Dios es el Redentor de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso hacer. Se imagina el gran amor de Dios para la humanidad que sacrificó a su Hijo. ¿Quién sacrifica a su Hijo? ¿Quién hace todo esto? Nadie. Solamente Dios le pidió a Abraham que lo hiciera, pero solamente que lo hiciera. Pero Abraham no lo hizo porque Dios lo detuvo. No quiso hacer Dios esto con Abraham. ¿Por qué? Porque esa era el inicio de lo que iba a ser en el futuro de una salvación grande en Cristo Jesús. Porque recordemos que si Abraham hubiera sacrificado a su hijo, pues nació bajo la ley del pecado. No podía hacer nada por nosotros, Isaac. Pero cuando nosotros vemos que Dios manifiesta su gloria a través de su Espíritu Santo y llena de su presencia a María, y ella concibe y viene a nacer Jesucristo, viene el Padre Celestial a formar la vida de Jesucristo dentro del vientre de María a través de su Espíritu, y es por eso que encontramos que Dios es el mismo creador, el mismo formador del mundo y el mismo que se hizo carne para venir a redimir a la humanidad en la segunda persona de la Trinidad. Ahora bien, cuando nosotros encontramos el llamamiento de Jesucristo, lo encontramos desde antes de nacer, porque desde antes de nacer Dios ya estaba hablando en todos los libros de la Escritura de que Dios iba a traer redención para Israel, iba a traer al Mesías prometido. Cuando nosotros vemos el libro de Isaías y más atrás cuando vamos a la Escritura miramos aún en el capítulo 3 de Génesis, encontramos el llamamiento, la profecía de Dios que Dios iba a traer salvación por medio de usar un vehículo, un vaso de barro como María. Entonces podemos encontrar pues que Dios llama esto una redención para la humanidad, llama un pacto de Dios para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios en ese pacto bendito fue que nos trajo a nosotros ahora la salvación. Si no hubiese sido así, nosotros ahora estuviéramos tan perdidos como cualquier persona del mundo. Y por eso es que Dios llama a toda persona para que venga Cristo, para que venga Dios, para que venga a comprender que Dios le ama, para que venga a ver que no es mentira, esto es una realidad, porque la humanidad entera dice está bajo las manos del maligno, está esclavizada bajo el diablo, y por eso no pueden oír el mensaje de Dios, y por eso no tienen control de su lengua cuando hablan y cuando hacen tantas cosas. ¿Por qué? Porque el esclavo hace solamente lo que es indicado a través de su pecado en su vida, y es por eso que las personas hablan y dicen como quieren, porque están esclavos del diablo. Ahora bien, cuando Dios viene a la persona, lo liberta. Entonces se caen las cadenas de esclavitud. Entonces la persona es libre. Entonces la persona ha recibido un llamado de salvación, pero otros reciben un llamado al ministerio. Eso es muy diferente, pero volvemos al punto de que Dios llama a hombres y a mujeres al ministerio, porque Dios no hace acepción de personas. Dios es el que mueve la boca para hablar. Dios es el que hace que esta palabra fluya dentro de nosotros para gritarle al mundo que Cristo es el Salvador y que Cristo ese es el Mesías y que Cristo te está llamando y que Cristo es tu amigo y que Cristo es tu Redentor y que Cristo lo puede todo y que Cristo puede perdonarte y que Cristo está para ti y que Cristo es la respuesta y que Cristo te llama ahora mismo. Ahora bien,
mirando todo esto como es la palabra de Dios, podemos entender pues que Dios en su llamado divino, Él nos prueba, Él permite la prueba, también la lucha, permite la tribulación, permite tantas cosas. Hemos pasado por un montón de cosas, yo misma he pasado por tantas cosas, pero ¿qué pasa? Gracias a Dios, aquí estoy nuevamente con ustedes y espero que ustedes también se hayan complacido de que yo esté aquí con ustedes a un ladito de su televisión. Y ¿qué puedo decirles? Que yo no los conozco, pero Cristo sí los conoce. Dios los ama y Dios solamente nos usa a nosotros como un conducto, nos usa como el cable de la electricidad que tiene positivo y negativo para hacer la luz. Nos usa pues como el mismo televisor que usted está mirando ahí en su pantalla, porque la televisión usted la prende, pero tiene un control y tiene una luz, y es ahí cuando nosotros nos encontramos en esto. La palabra de Dios ha sido predicada hoy y los esperamos nuevamente, nuestro ministerio evangelístico Fuente de Vida, con su programa El Poder del Espíritu, a las 10:30 de la mañana aparece en este su canal, cada viernes, y nuestro P.O. Box 17486, Los Ángeles, California, 90017 para escribir. Agradecemos su amable atención. Los invitamos a que siempre mantengan este ministerio en sus oraciones y apoyándolo con sus contribuciones para poder llevar adelante este poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Toda correspondencia hágala llegar a nombre del Ministerio Fuente de Vida, P.O. Box 17486, Los Ángeles, California, 90017. Que Dios les bendiga. Una respuesta en tu ser.